que estás pensando cómo compensamos para que mínimo el trabajador al jubilarse reciba lo que obtiene en activo. Mínimo o no. Si obtienes como trabajador 2 salarios mínimos o 3, que cuando te jubiles eso sea lo que recibas, que no recibas la mitad o el 40%. Nosotros logramos una reforma, pero no es completa, por eso vamos ahora a profundizarla, que nos ayudó incluso el sector privado, incrementando sus cuotas. Es un gran tema, oiga, que tiene que ver con todos nosotros, con todos los que trabajamos, sobre todo los que están, diría yo, en nómina, que llevan mucho tiempo trabajando en un lugar. Hay otros que lamentablemente no nos hemos podido conservar en un lugar, pero bueno, pues es para todos, todo el que trabaja y que un día llegue el momento de la jubilación o que ya no está capacitado en términos del trabajo que originalmente desarrollaba. Es ley de vida. A principios de esta semana, usted ya lo vio, el presidente informó que está preparando una propuesta de reforma a las pensiones para que el gobierno administre y apoye a las empresas para que los trabajadores reciban su sueldo completo al momento de jubilarse. Y no solo la mitad, o incluso menos, como sucede actualmente, que eso tiene toda la razón el presidente, ¿eh? El mandatario adelantó que esta medida no implica la desaparición de las AFORES. Aquí viene uno de los asuntos que va a ser controvertido. Dice, no desaparecen los AFORES, aunque el gobierno podría asumir la labor de administrar el ahorro de los trabajadores para tener una jubilación digna, lo cual puede interpretarse de muchas maneras. Otra de las iniciativas de reforma que busca enviar antes de que termine su mandato es que el salario mínimo suba siempre por encima de la inflación. Otro tema que de alguna otra manera ya se daba, pero pues hay que ver a detalle, ¿no? A mí me parece que es un tema importantísimo que tiene que ver con todos. Le hemos pedido, para hablar de todo esto, riesgos, conviene, no conviene, a Augusto Barajas, quien es titular de especialistas en retiro y pensiones. Querido Augusto, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi estimado Javier, muy buenas tardes. Un placer estar contigo y con tu auditorio. ¿Es para asustarnos, es para preocuparnos o es para qué la propuesta que está haciendo, que no ha hecho formalmente el presidente, pero que la va a hacer próximamente? Así es, te comento, Javier. Aquí está repitiendo otra vez, ya existió una reforma en el 2020 donde pedía lo mismo. Sí, es un hecho que ahorita un trabajador por ley 97 se pensiona con el 30% del salario que él tenía. La modificación que se dio a partir del 2021, que inclusive bajó las semanas de cotización de 1,250 a 750, ya se ha ido incrementando para llegar a 1,000 en el año 2030. Entonces, esta es una situación repetitiva, ¿sí? Ya se le olvidó que la propuesta era que se iba con el sector empresarial a hacer las aportaciones año con año, incrementarlo para llegar al 15-18%, para que al final de la vida útil se pensionen con una pensión del 70%. Ahora, lo que comentabas tú también, en ningún país del mundo, ni en Dinamarca, ¿sí?, se están pensionando con el 100%. Normalmente andan sobre el 70% las pensiones. Una buena pensión es al 70%, Javier. Sí, qué dato, ¿eh? ¿Qué interpretas? A ver, sigamos con las pensiones y luego cerramos, si te parece, con el salario mínimo y la inflación. A ver, ¿qué interpretas cuando el presidente dice que podría el gobierno administrar estas pensiones? De hecho, esa es la tirada por parte del gobierno. Actualmente las AFORES administran el 5.8 billones de pesos. Siempre han querido meterle mano, todos los gobiernos, no nomás pero se quiere financiar de todos los compromisos que tiene sociales. ¿Con qué? Con el dinero de los trabajadores. Eso es un hecho. Oye, pues híjole, tengo la impresión de que eso pasó en Argentina y no les fue muy bien, ¿no? Y también en Venezuela. En Perú, en Chile, en Ecuador, en Argentina mira, el modelo de pensiones que tenemos actualmente se copió de Chile, ¿sí? Normalmente cuando le copias, pues obviamente le debes de copiar al más aplicado, claro, ¿sí? No fue el caso.
Te sientas, Ahora, oye, te sientas junto al que sí sabe, ¿no? Ahí en la clase sí, dices, claro. si le Pues, copias ¿cómo al de vas a junto. copiar al más burro? Perdón, adelante. Sí, eso es un hecho. Sí. Ahora, aquí lo importante es que, a diferencia del modelo chileno que se copió, el acceso del gobierno al dinero de los trabajadores está mucho más restringido. Inicialmente se invertía en papel gobierno, udibonos, bondes, CETES, todo eso. Aún sigue muy restringido, pero todo el mundo le ha echado ojitos al dinero de los trabajadores, Bueno. y se los seguirán. El tema de esta reforma es tener acceso. Otro dato que te voy a dar, Javier, es, recordarás que el año pasado bajaron las comisiones de las Afores, o el Sí. antepasado, Sí. a 0.57%. La única Afore que lo manejaba era pensionista, el porcentaje de comisión, ¿sí? Al bajarlo, al homologarlo a 0.57, creyeron que todas las Afores o varias de ellas iban a desistir. La idea era que pensionista fuera la única forma que administrar el dinero, que es gato encerrado, como dicen coloquialmente. A ver, oye, Augusto, a ver, este terreno de administrar las Afores, que entiendo que todo, me parece que la definición que hace es buenísima, todos los gobiernos siempre le echan el ojo a este asunto para tener la mano ahí. Digamos, los trabajadores, ¿qué pueden decir al respecto? Los sindicatos, las personas que además, para decirlo, Augusto, yo sé que es muy obvio, pero déjame ser enfático, para decirlo claro, es mi lana, no se metan con ella. Así es. Así lo marca la Organización Internacional del Trabajo, que el dinero es del trabajador y él decide dónde se invierte. De hecho, hay varias jurisprudencias y hay varios puntos que hemos atacado. La CONSAR ha sido muy, actualmente nada más existe de nombre, no ha aportado, no ha habido un director que los anteriores directores tenían informado al público. Ahora, el dinero, lo que tú comentas de estas personas, ¿cómo se les puede hacer llegar o mandar el mensaje a las personas, por decirlo así, a los amlovers, que le aplauden esta situación sin conocer al presidente? Es decirles, señores, esto es como cuando ustedes están en una tanda y tienen 3 números, y cuando ya vas a llegar a tu número, ya no hay dinero, ¿sí? Ya lo tomaron, se desapareció la tanda. Eso hay que traducírselo a su lenguaje para que vean el riesgo que está corriendo esa situación. Leyendo hoy varios titulares, se estaba viendo que ese es el sentido que dan todos. Es imposible una nueva reforma. Te quiero comentar un dato. Sí tiene que existir una reforma, estoy convencido de que es, pero Javier, tenemos que reformar no el artículo 123 de la Constitución Política Mexicana, sino varios artículos de la ley del IMSS. Las pensiones en ley 73 han estado decreciendo cada año, ¿sí? Las pensiones se tienen que homologar. Te doy un ejemplo. La pensión mínima garantizada este año en el IMSS debe estar sobre 7,500 pesos. Y pensiones ya otorgadas hace 10 años, hace 5 años, aumentan de acuerdo al índice nacional de precios, lo marca el artículo 68 de la ley del 97. Entonces, hay pensiones que tienen 3,500 pesos mensuales. ¿Por qué no la homologa de acuerdo a los salarios mínimos, lo que se pretendía, lo que tú me estabas comentando? Ajá. Ahí es donde tiene que haber una reforma. ¿Para qué? Para que tenga beneficio el trabajador. ¿Cuáles son las reglas que podrían existir o que se deberían exigir en caso de que este proyecto... Es un proyecto constitucional, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, necesita el 75%, es una mayoría calificada. Sí. Ok, no la pero sí, a ver. No la veremos, o sea, no tienen la mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Dijiste, pero, ¿cuál es el pero? ¿No hay pero? No. Es que dijiste pero y dije, no vaya a ser que por otro lado, a ver, pero déjame plantearte. No, yo creo que va a ser muy difícil que proceda esto. ¿Por qué? Porque no tiene idea. Y lo que él quería hacer ya lo reformó en el 2020. ¿Cómo? ¿Otra vez o ya se le olvidó? Sí, bueno, a ver, déjame plantearte.
en el caso, como dicen los abogados, sin conceder, que fuera esto aprobado, ¿cuáles son las reglas que tendrían que existir si el gobierno logra administrar las Afores? ¿Cuáles son las reglas que tendrían que existir? Porque esto también le quitaría a muchas empresas que son las que manejan las Afores de muchos trabajadores. Así es, no creo que desistan, no creo que desistan las demás empresas. Si les bajaron la comisión que tenían del 1 punto y tantos, 90 y tantos % al punto 57 con el afán de desistir, dudo que procede. ¿Cuáles son las reglas? Que no tenga acceso el gobierno tan fácil al dinero de los trabajadores. Esa es la regla primordial. Oye, las experiencias, por ejemplo, ahora veía que en Argentina, Milei avienta un día sí y otro también este tema para decir agarraron el dinero de los trabajadores y se lo acabaron. Con Nicolás Maduro se dice lo mismo, con lo que había empezado Hugo Chávez. En fin, a ver, la experiencia en el mundo o la experiencia particularmente en América Latina, ¿ha sido favorable o no ha sido favorable? Mira, es un buen plan el de retiro, ¿sí? Recordarás que en el 92, cuando salió el SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro, estaba diversificado en los bancos, pero no estaba bien organizado. Actualmente está organizado porque todo el dinero cae por Cámara de Compensación a través de un NSS, que es el número de Seguro Social, y no un RFC. Entonces, si tú eliges una Afore, esta la va a administrar. La ventaja que tenemos es que ahora sabemos dónde está y cuánto tenemos, claro, a diferencia del SAR, ¿sí? Ahora, de lo que estabas comentando de las Afores, ya tenemos un ejemplo. Anteriormente existía una Afore que se llamaba Afore de la Gente, que administraba el gobierno. Esa Afore tronó. El gobierno no sabe manejar ese tipo de dinero porque no es un dinero que pueda, tenga que dar tantas razones. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, es intocable el dinero. Los 5.8 billones de pesos que administran ahora las Afores es intocable y no van a existir las Afores, sigue siendo negocio para ellos. A ver, ahora, no debe de... Vámonos con el punto y seguido. De alguna otra manera llevamos un buen rato con el salario mínimo por encima de la inflación. Lo que pasa es que traemos ahí traemos una broncota con la canasta básica. A ver, el presidente lo quiere elevar a nivel constitucional. ¿Tiene sentido, siendo que mucha de la economía a veces tiene deslizamientos y no es necesariamente, digamos, como perfecta o es fácilmente manejable bajo esos terrenos? Sí, Javier. De hecho, sí es un riesgo el salario mínimo y por ende ha impactado a las pensiones favorablemente, pero a las pensiones que la ley marca que cuando son otorgadas por primera vez no pueden ser menor al salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Por eso han estado subiendo a razón de 1,000 pesos. ¿Sí? Está bien, pero sí, o sea, los analistas, los financieros deben saber que es un alto riesgo estar arriba de la inflación en cuestión de salario mínimo. Sí, no hay más. O sea, dicho de otra manera, Augusto, las dos cosas que plantea el presidente con particular énfasis y yo supongo que también con intentos firmes de que se produzcan, se ve difícil que se puedan cumplir. Yo considero que sí va a ser muy, muy difícil. Ahora, y todo esto todos debemos de participar y saber, es bien importante su dinero en la Afore. Es bien importante que exista una cultura de ahorro, de pensión. Hay muchas cosas que modificar. Hay que modificar inclusive, el adulto mayor es muy pateado en tema de pensiones. Sí. Sí, ahí es un asunto. Totalmente, hay que regular muchas cosas, hay muchas situaciones empíricas, hay muchas pérdidas de semanas, es un viacrucis el tema de las pensiones. Sí. Lo vivo yo con mis personas, con las demandas que les llevo en contra del IMSS y todo esto. La gente no pelea su dinero. Oye, ¿y cuáles son las demandas? ¿El no cumplimiento fundamentalmente? O el no pagar, o ven la semana que entra y ven la semana que entra por los siglos de los siglos hasta que nos veamos en el entierro. Sí, claro, sí, es un viacrucis. Yo tengo ahorita varios casos que llevan 6 meses que se dieron de baja del instituto,
no han podido pensionarse, le van a pagar su retroactivo, pero no tiene sistema el instituto. No hay sistema, no hay sistema, no hay sistema. Bueno, te mando un gran saludo, Augusto. Hay muchas inequidades. Sí. El tema de las semanas que les vuelan, que no les reconocen, luego suspensiones de pensión porque es un problema entre el trabajador y el patrón y la cargan con el trabajador. Son miles de cosas. Oye, día a día que vivimos. Te iba a despedir, pero todavía te hago una pregunta más, si no te importa, Augusto. Las Oye, que gustes, por ¿sabes favor. qué? A ver, déjame preguntarte. Muchas de estos problemas son intencionalmente provocados, más allá de que los problemas existan per se. Mira, no son provocados. Hay mucho desconocimiento en el IMSS. Sí. Hay mucha gente empírica. ¿Sí me explico? Sí, muy bien. Hay que romper paradigmas. No hay que dejarse, es la palabra. Te mando un gran saludo ahora sí, Augusto. Te dejo descansar. Gracias y buenas noches. No, hombre, estoy a la orden. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Augusto. Gracias.